Supongamos que te levantas por la mañana y es una mañana preciosa. Es este día de hoy, aquí y ahora. Estamos aquí en el paraíso. Algunos de nosotros tenemos que ir a trabajar el lunes. ¿Es eso un problema? Para mucha gente lo es. Nos arruina el gusto de lo que está pasando ahora. Cuando nos levantamos de la cama el lunes por la mañana y pensamos en todos los retos que tenemos ese día, inmediatamente nos sentimos tristes, aburridos y molestos. En realidad, solo seguimos en la cama. El dicho taoísta dice: simplemente vive ahora y no habrá problemas. Ese es el significado del dicho Zen. Cuando tengas hambre, come. Cuando estés cansado, duerme. Cuando camines, camina. Cuando te sientes, siéntate. Rinzai, el gran maestro de la dinastía Tang, dijo: en la práctica del budismo no hay lugar para usar el esfuerzo. Duerme cuando estés cansado, mueve tus intestinos, come cuando tengas hambre. Eso es todo. Los ignorantes se reirán de mí, pero los sabios lo entenderán. Y al final de la charla de esta mañana les he señalado el camino inmediato. El camino de la hora. Cuando sabes que este momento es el Tao, y este momento se considera por sí mismo sin pasado, sin futuro, eterno, no entra ni sale del ser. Esto es el nirvana. No existe una progresión en el tiempo. La primavera no se convierte en el verano. Primero hay primavera y luego hay verano. De la misma manera, tú ahora no eres el mismo que después. Esta es la idea de T.S. Eliot en Los Cuatro Cuartetos, donde dice que la persona que se ha acomodado en el tren para leer el periódico no es la misma persona que subió al tren desde el andén. Y, por lo tanto, ustedes que están sentados aquí no son los mismos que entraron por la puerta. Estos estados están separados, cada uno en su propio lugar, y la persona que está sentada aquí y ahora no es la persona que morirá. Todos somos un flujo constante y la continuidad de la persona desde el pasado, pasando por el presente. Hasta el futuro es tan ilusoria a su manera como el movimiento ascendente de las líneas rojas de un poste giratorio de barbero. Da vueltas y todo parece subir o bajar según sea el caso, pero en realidad nada sube ni baja. Por eso, cuando se lanza una piedra al estanque y se forman anillos de ondas de olas, se produce la ilusión de que el agua fluye hacia afuera y no hay agua que fluya hacia afuera en absoluto. El agua solo sube y baja. Lo que parece moverse hacia afuera es la ola, no el agua. El hecho de que parezca que vamos en el curso del tiempo en realidad no sucede. Los budistas dicen: el sufrimiento existe, pero no hay nadie que sufra. Los hechos existen, pero no hay hacedores. El camino existe, pero no hay nadie quien lo siga. Y el nirvana existe, pero no hay nadie que lo alcance. Así que, de esta manera, consideran la continuidad de la vida como el mismo tipo de ilusión que se produce cuando se coge un cigarrillo y en la oscuridad se le da vueltas y se crea la ilusión de un círculo. Mientras que solo hay un punto de fuego. El argumento entonces es que mientras estés en el presente, no hay problemas.
Las cosas solo hacen lo que tienen que hacer. Es así. Cuando hablo de misticismo, me refiero a un tipo de experiencia, una especie de estado de la conciencia que parece estar tan extendido entre los seres humanos como una epidemia. Es algo que simplemente ocurre y no sabemos por qué ocurre. Y aunque hay todo tipo de técnicas que pretenden ser capaces de fomentarlo y que tienen más o menos éxito al hacerlo y a veces no lo logran, sin embargo, hay algo curioso que le ocurre a las personas y que se conoce desde que tenemos registros. Se trata de la sensación peculiarmente convincente de que su sentido ordinario de individualidad, de identidad personal, es superado. Y el individuo repentinamente siente una experiencia que en realidad podría ser descrita desde numerosos puntos de vista diferentes. Pero podríamos resumir estas características dominantes, que en lugar de la sensación habitual de que yo como individuo me enfrento a un mundo que me es ajeno, que no es mío, en este tipo de experiencia me encuentro con que soy de una misma naturaleza o identidad que el mundo que me rodea. En otras palabras, ya no me siento un extraño en el mundo, sino más bien como si el mundo exterior fuera mi propio cuerpo. El siguiente aspecto de la sensación es aún más difícil de comprender para nuestra inteligencia. Pero es una sensación abrumadora de que todo lo que ocurre, todo lo que he hecho, todo lo que cualquier otra persona ha hecho, forma parte de nuestro propósito armónico. Que no hay error alguno. A eso me refiero. No hablo de una filosofía, no hablo de una explicación, de algún tipo de teoría que alguien haya inventado para explicar el mundo y hacer que parezca un lugar tolerable en el que vivir. Hablo de una experiencia bastante caprichosa e impredecible que de repente golpea a la gente y que incluye ese sentimiento de total armonía en todo. Ahora, me doy cuenta de que esas palabras pueden llevar un sentimiento idealista, como el principio de Poliana. Varias religiones de nuestra sociedad actual intentan inculcar la creencia de que todo es una unidad armónica. Cosas como la ciencia cristiana o los movimientos de unidad y otros quieren hacer una especie de propaganda para que uno crea y a través de la creencia sienta que todo es armonioso. En mi opinión, eso es una especie de pseudomisticismo, porque es un intento de hacer que la cola menee al perro. De que el efecto produzca la causa. Porque esta sensación de que las cosas son armoniosas nunca se produce insistiendo en que es así. Al hacerlo, cuando te dices a ti mismo
todas las cosas son luz, todas las cosas son Dios, todas las cosas son bellas, etc. En realidad, al hacer eso, estás implicando que no lo son. Porque no estarías diciendo todas estas cosas si realmente supieras que son verdad. Así que esto, la sensación de una especie de armonía universal, no puede llegarnos cuando la buscamos como un escape de la forma en que realmente nos sentimos o para compensar la forma en que realmente nos sentimos. Es algo que surge de la nada, y cuando surge de la nada, como el hipo surge de la nada, es abrumadoramente convincente. Y en realidad es el fundamento de la mayoría de las ideas filosóficas, místicas, metafísicas y religiosas de la humanidad. Alguien, en otras palabras, a quien le ha sucedido este tipo de cosas. Y como dije antes, nos ataca como nos puede atacar un resfriado. Alguien a quien le ha sucedido este tipo de cosas no puede contenerse cuando le ha sucedido y tiene que levantarse y contárselo a todo el mundo. Y por desgracia, se convierte en el fundador de una religión. Porque la gente dice, mira a ese hombre qué feliz es. ¿Qué convicción tiene? No tiene dudas. Parece estar seguro en todo lo que hace. ¿Ves? Eso es lo maravilloso de un gran ser humano. Es como un animal o una flor. Cuando una flor brota y se abre, no tiene dudas ni temores. O cuando el huevo de la gallina se rompe. No duda en lo absoluto. Nace. Y de la misma manera, cuando alguien tiene una experiencia de este tipo, solo tiene que contárselo a todo el mundo. Como ves, él ve a todo el mundo a su alrededor con un aspecto terriblemente serio, como si tuvieran un problema, como si el acto de vivir fuera extremadamente difícil. Pero desde su punto de vista, la persona que ha tenido esta experiencia siente que parecen raros, que no entienden, que no hay ningún problema en absoluto, que él ha visto desde donde está que el significado de estar vivo es simplemente estar vivo. Y es tan claro y tan obvio y tan simple. Y sin embargo, aquí está todo el mundo corriendo de un lado a otro con un gran pánico, como si fuera necesario para ellos lograr algo más allá de eso. Y lo curioso es que no están muy seguros de lo que es, pero están muy empeñados en ir tras la búsqueda de aquello. Así que la persona en el estado de conciencia, que yo llamo místico, todo eso le parece muy raro, muy absurdo. Me pregunto si hay alguna relación entre la culpa y el dinero. Si el amor al dinero es la raíz del mal. Porque verás, tener un empleo es una labor desagradable que haces para ganar dinero. Si el único fin es ganar dinero, sobran trabajos porque aún existen tareas sucias que nadie quiere hacer y por lo tanto pagarán a alguien para que las haga. Pero si trabajas con el único propósito de ganar dinero, sería un error. Porque si el dinero es el objetivo, y es lo que ocurre al trabajar de esa manera, uno empieza a confundirlo cada vez más con la felicidad o con el placer. Nos remontamos a la antigua culpa de que si no trabajas, no tienes derecho a comer. Que si hay otros en el mundo que no tienen suficiente para comer,
Tú no deberías disfrutar de tu cena aunque no tengas ningún medio posible de hacerles llegar la comida. Es cierto que todos los seres humanos somos una sola familia y que cada individuo implica a todos los demás. Pero la única forma de no hacer nada ante una situación es sentirse culpable por ella. Porque cuando la gente se siente culpable por una situación, hace todo tipo de cosas, que al final serán formas de no hacer nada ante el problema. Pero se sienten bien por ello. Es una emoción destructiva. Walt Whitman siempre admiró a los animales porque no se quedan despiertos por la noche lamentando sus pecados. Nuestros animales son prácticos en este sentido. Si has hecho algo mal o has cometido un error y alguien te hace sentir avergonzado y culpable, vas por ahí lamiéndote las heridas de tu ego herido, porque sientes que tu orgullo ha sido lastimado. Cometer errores no es un defecto grave en un ser humano. No se puede aprender si no se cometen errores. Conozco a un gran antropólogo al que le enseñaron a tocar el piano de la misma manera que a mí. La profesora que me enseñó solía ponerme un borrador en la parte superior de las manos para corregir la postura. Y cada vez que tocaba mal una nota, me golpeaba los dedos con un lápiz. Y este gran antropólogo había tenido una educación musical similar. Y cuando se encontró con un piano en presencia de una profesora maravillosa en San Francisco, dijo que estaba asombrado. Fue incapaz de leer las notas. Se bloqueaba en todo. Otro gran profesor de piano que conocí me dijo: no debes temer de ejecutar notas incorrectas. Olvídalo, tócala mal. Y luego vuelve a repasarla y terminarás por hacerlo bien. Pero no debes bloquearte, mantén siempre el mismo ritmo, aunque tengas que hacerlo más lento. Pero mantén el ritmo de una nota a otra. Y si te equivocas, toca la nota equivocada, pero toca algo. Esta es una forma de quitarle a la gente ese miedo, la culpa y la vergüenza de cometer errores. Libertad significa, básicamente, la libertad de cometer errores. Y luego no recriminarte a ti mismo cuando finalmente te das cuenta de que fue un error, sino de no hacerlo de nuevo. El comportamiento humano, en su nivel más profundo, está en completa armonía con el universo. Viendo que las cosas buenas y las cosas malas que hacen los seres humanos son como el comportamiento de otras criaturas, animales, insectos, gusanos, peces y flores. Y que el lado bueno tiene que tener el lado malo para equilibrarlo y así saber que es bueno. En palabras del sabio taoísta Xuanzang, aquellos que hablan del buen comportamiento sin la presencia del mal comportamiento no entienden los grandes principios del universo. Es como si pudieran tener el yang sin el yin, lo positivo sin lo negativo. Es un dicho que nos hace volver atrás, porque los occidentales nos dedicamos a erradicar el mal. Si resolvemos ciertos problemas económicos y tenemos un mundo en el que la gente no se dedique a la monotonía, descubriremos la maldad social bajo una nueva forma. Es justo como cuando estás preocupado por el dinero y no sabes si podrás afrontar los pagos de la casa y el auto y el seguro. Piensas que si pudieras tener mucho más dinero sería tan feliz. De alguna manera lo consigues y durante unos días estás contento. Luego de repente te das cuenta de que podrías enfermar o de que alguien, el gobierno o ladrones podrían quitarte el dinero. Y empiezas a preocuparte por ello con la misma intensidad con la que antes te preocupabas por no tener suficiente dinero.
Como ves, una de las grandes cuestiones filosóficas es si vamos a lograrlo. Así es la situación de un cosmos. Mira una estrella. Una estrella es una gran explosión de fuego. La pregunta es, ¿hasta dónde va? El fuego se apaga y se apaga y se apaga y empieza a desvanecerse, la energía disminuye y hay oscuridad. Porque si no hay un punto en el que la luz o el resplandor ceda, iluminaría todo y por lo tanto no tendría forma de realizarse a sí misma, porque solo puedes ver la luz al contrastarla con la oscuridad. Y por eso que tú, como rayo que sale de la divinidad, dirás, ¿vamos a lograrlo? En otras palabras, ¿cuánto tiempo serás un rayo? Y algunos piensan, bueno, si solo soy un rayo corto, no es un gran éxito. Quiero ser un rayo largo, quiero vivir hasta los 90, o quizás hasta los 100, cada vez más longevo. Si observas un objeto de forma estelar, resulta más interesante que sus rayos sean desiguales. Si todos son iguales, parecerá plano y mecánico. Pero al tener todo tipo de longitudes como las que se encuentran en algunas de esas magníficas y diminutas criaturas del océano, hay un cierto equilibrio de longitud, hay un cierto promedio que le da una forma globular, pero con diferentes longitudes en sus prolongaciones. ¿Vamos a lograrlo? Esta es la pregunta, pero no se va a conseguir en un momento determinado. El rayo termina y a eso lo llamamos muerte. Pero en realidad no eres tanto el rayo, sino la fuente del rayo. Ahí es donde estás y la fuente no desaparece. La fuente siempre está ahí. Sale repentinamente, se dispara y luego se desvanece. Si recuerdas que en cada etapa del universo estás básicamente en la misma situación, debido a que todo el mundo es básicamente el ser divino elaborando el panorama de su vida bajo infinidad de formas diferentes y que estas diferencias requieren espectros de muchos tipos. El espectro del color, el espectro de los tonos, pero también está el espectro de los órdenes del ser. De modo que, desde el más diminuto de los animalitos hasta toda clase de animales, pasando por los seres humanos de todos los grados hasta los dioses, tienes un gran espectro. Y así es como en un extremo del espectro tienes el púrpura y en el otro el rojo. ¿Pero qué es el púrpura? El púrpura es azul con rojo. El espectro da la vuelta. Si decimos que el extremo púrpura, como las profundidades de las aguas, son las formas de vida más primitivas, y el rojo, las más radiantes, si ves el espectro como un círculo, se unen. En la naturaleza se tiene ese orden sin fisuras, en el que cada punto es central, y por lo tanto se siente en la misma situación, envidiando a los de arriba y compadeciendo a los de abajo. No existe ningún problema en la vida, en el sentido en el que solemos emplear esa expresión. Y eso parece una afrenta casi asombrosa a nuestro sentido común. La vida no es un problema, no la vemos más que como un problema. Luchamos mañana, tarde y noche para resolver el gran problema de la existencia. Y para algunas personas este problema es ¿por qué existe el universo? Para otras personas el problema es ¿cómo tendré suficiente para comer? Y por lo tanto, cuando lo llevas a un extremo o al otro, ¿quién puede decir que la vida no es un problema? Y sin embargo, aquí está esta audaz sugerencia de que lo que nos preocupa
es un fantasma. Es algo que en realidad no está ahí. Una de las características del comportamiento neurótico es que es repetitivo. La personalidad neurótica sigue pasando por patrones de vida infructuosos una y otra vez, y nada parece detenerla. La ronda o la competencia entre nacimiento y muerte, es decir, de la vida tal como solemos vivirla, porque da vueltas, es un círculo vicioso, por la razón de que seguimos intentando resolver problemas que no son abrumadoramente difíciles, sino problemas que no son problemas en absoluto, solo lo parecen. Y así, cuando abordamos, ya ves, cuestiones imposibles, las cosas dan vueltas y vueltas y nunca salen a la luz. Ahora, tomemos por ejemplo algunos de los muchos fantasmas que rondan nuestras mentes. Decimos, por ejemplo, que todos tenemos instinto de supervivencia. Y mucha gente trata así el problema de la vida. ¿Cómo voy a sobrevivir? Y podríamos ser un poco cautelosos a la hora de liberar a la gente de este problema, no sea que pierdan el ímpetu para seguir haciendo su trabajo. Pero ese ímpetu para seguir haciendo su trabajo es también otro fantasma. Pensamos que nos llevan. Pensamos que lo que hacemos tiene un trasfondo misterioso. ¿Ves? Es muy importante simplemente estar atento a lo que se hace y describirlo. Y si lo describes lo suficientemente claro y bien, probablemente encontrarás que el fantasma del instinto ha desaparecido. Así pues, cuando hablamos de instinto de supervivencia, ¿qué quiere decir? ¿Cuál es la prueba de que existe un instinto de supervivencia? No hay evidencia, excepto que, de hecho, la gente sobrevive hasta que ya no lo hacen. Y esto es bastante extraño, porque ¿qué pasa con el instinto de supervivencia cuando la gente no sobrevive? De este modo, cuando intentamos explicar un comportamiento, una actividad, suponiendo que hay una fuerza motivadora, una especie de espectro encarnado detrás de todo, sucede que no hemos descrito lo que ocurre con suficiente claridad. Esto se manifiesta de otra manera. Cuando intentamos describir cualquier cosa y pensamos que estamos describiendo algo que, por así decirlo, existe por sí mismo. Como he dicho a menudo, nos fastidia mucho la idea de que las cosas actúen y hagan cosas. Pero lo que ocurre es que el mundo nos parece material hasta que lo examinamos de cerca. En otras palabras, una nebulosa lejana en el cielo parece una estrella sólida, hasta que la enfocas con un telescopio gigante y distingues el claro patrón de una nebulosa espiral. En otras palabras, el concepto de algo es una sensación que tenemos cuando no hemos examinado los asuntos a lo bastante cerca, o cuando nuestros instrumentos no son lo bastante finos para penetrar en lo que estamos observando. Pero cuando los instrumentos son bastante finos, lo que obtenemos, en cambio, es un patrón. Y el patrón es simplemente una forma de comportamiento, de actividad. Consideremos esto de otra manera. Volvamos al organismo humano y preguntémonos, ¿qué pasa con su forma? ¿Cómo es que un organismo humano está contenido? ¿Todos los órganos están contenidos por la piel? Bueno,
vamos a describir, por supuesto, la estructura de la piel y cómo es que se mantiene unida. Pero pronto descubriremos que también estamos hablando del aire circundante, que incide sobre la piel humana con una presión de alrededor de 15 libras por pulgada cuadrada. De modo que, si no estuviera allí, explotaríamos. Ahora la pregunta que surge es, ¿qué es lo que mantiene al organismo en forma? Y descubrimos que no es solo lo que ocurre dentro de la piel lo que la mantiene en forma, sino también lo que ocurre fuera de ella. Y cuando seguimos describiendo esto con más cuidado, descubrimos que no es del todo correcto decir que es el aire el que lo hace o que es el organismo el que lo hace. En su lugar empezamos a describir lo que Dewey y Bentley, en su fascinante libro Knowing and the Known, llaman una transacción. Es decir, un comprador no puede comprar a menos que alguien esté también vendiendo. No se puede saber nada a menos que haya algo que saber. Y este hecho se pasa por alto constantemente. Que cualquier cosa en el mundo, ya sea inanimada o animada, sea lo que sea, está ahí para tener una relación transaccional. No con otra cosa, sino con todo lo demás. Un ser humano, por supuesto, tiene muchísimas relaciones, son muy complicadas. Una persona, digamos a la que llamamos doctor, no solo está relacionada con su trabajo en medicina, sino que también puede ser un padre relacionado a una familia. Es un ciudadano relacionado a una comunidad, además de como médico, etc. Y así empezamos a imaginarlo, por así decirlo, aparte de sus relaciones, como una especie de constante que pasa por todas estas relaciones diferentes. Y, por tanto, de alguna manera diferente de todas ellas. Pero esto crea un fantasma. Crea un ser independiente de todas las diferentes relaciones en las que se encuentra. Cuando, en sentido estricto, es inseparable de esas relaciones. Y no podemos eliminarlas, solo podemos describirlo plenamente como todo el conjunto. Así que, en otras palabras, podría decirse que todo organismo es el comportamiento del campo o entorno en el que se encuentra. Pero esto no significa que el organismo sea algo empujado por el entorno y que sea completamente pasivo e inerte y que todo lo que haga sea simplemente una respuesta a un estimulante externo. Porque, en cierto modo, el organismo forma parte de su entorno. Al fin y al cabo, es un objeto, un proceso en la naturaleza, en el cosmos, tanto como todo lo que hay en su entorno. En realidad, no hay forma de separar ambas cosas. En lugar de hablar, por así decirlo, en esta terminología de hacedores y no hacedores, atacantes y víctimas, simplificamos las cosas considerablemente con solo limitarnos a una descripción de lo que está sucediendo. Y al hacer esto, obtenemos una imagen peculiarmente clara del mundo, sin ningún tipo de fantasmas. Y es así como también empezamos a tener alguna intuición o sensación preliminar del significado de que la vida no es un problema. Es decir, no es una lucha entre nosotros y nuestro entorno. Esta concepción de la vida
resulta ser básicamente falsa. Recuerdo haber estado mirando una vez al aire libre y vino una de esas hermosas cosas de cardo. La atrapé y la llevé hacia abajo. Parecía que luchaba por escapar, como si agarraras a un insecto por una pata. Parecía estar luchando por huir. Y al principio pensé, bueno, no está haciendo eso, es solo el viento soplando. Luego volví a pensar, ¿en serio? ¿Solo el viento soplando? Seguramente es su estructura, la que en combinación con la existencia del viento, le permite moverse como un animal, pero usando el impulso del viento, no el suyo propio. Es más inteligente que un insecto. Esto es, porque el insecto se esfuerza. Como una persona navega un velero, pero el hombre que despliega la vela pone su magia. Deja que la naturaleza lo haga por él. Conociendo cómo desplegar una vela, sin utilizar mucho esfuerzo, consigue que todo coopere. Piénsalo así, supón que el presidente de los Estados Unidos fuera tan desconocido como el inspector de saneamiento local. Ese hombre que se ocupa de los desagües y de la evacuación de las aguas residuales y todo ese tipo de cosas. No es una figura glamurosa. Pero por esa misma razón, probablemente hace su trabajo más eficientemente que el presidente. Porque el presidente pierde una enorme cantidad de tiempo entrevistando a diferentes grupos y personas, confiriendo honores y todo este tipo de cosas. La vida de este pobre hombre debe ser un tormento, porque es muy conocido y por lo tanto no tiene absolutamente nada de tiempo para gobernar el país. De modo que si fuera alguien bastante anónimo y en quien no tuviéramos que pensar, sería un excelente gobernante. Del mismo modo, no tienes que atender, a menos que estés enfermo, al gobierno de tu propio cuerpo. Ocurre automáticamente. Ocurre día tras día tras día, y cuanto mejor es, menos tienes que pensar en ello. Cuando ves bien, no piensas en tus ojos. Si algo va mal en ellos, empiezas a ver manchas, y esas manchas son manchas en tus ojos. Cuando oyes bien, no recuerdas a tus oídos. Pero cuando empiezan a cantar, entonces empiezas a escuchar tus oídos y se interponen en su propia audición. En lo más profundo, una persona puede interponerse en el camino de su propia existencia al ser demasiado consciente de sí misma. En español, la palabra despiadado tiene una connotación negativa, al igual que la palabra insensato. Un despiadado es una persona desconsiderada e insensible. Un insensato es un tonto. Pero en chino es una persona que no tiene mushin, sin mente o sin corazón. Una persona de un orden muy elevado. Significa que su centro psíquico no se interpone en su propio camino. Funciona como si no estuviera ahí. Zhuangzi dice que la forma más elevada del hombre utiliza su pierna como un espejo. No agarra nada, ni rechaza nada. Recibe, pero no guarda. Y el poema dice que cuando los gansos vuelan sobre el agua y se reflejan en ella, estos no tienen intención de emitir su reflejo, y el agua no tiene intención de retener su imagen. Así que todo consiste, como ves, en operar en el mundo como si estuvieras ausente. Estar ausente como condición para estar presente. Zhuangzi dice, cuando tu cinturón es cómodo, no lo sientes. Cuando tus zapatos son cómodos, es como si no los llevaras puestos. Cuanto más consciente eres de estas cosas,
menos apropiadamente están hechas o menos apropiadamente te encajan. Porque en el estado de estar de acuerdo con el Tao hay cierta sensación de ingravidez, similar a la ingravidez que siente la gente cuando va al espacio exterior o cuando se adentra en el océano. Esto, por supuesto, está relacionado con la sensación de no llevar el cuerpo a cuestas. ¿Qué es entonces la ingravidez? Significa que, en parte, no te mueves en constante oposición a ti mismo. La mayoría de las personas se mueven en constante oposición a ellas por el temor de que si no se oponen a sí mismas, sucederá algo horrible. Cuando el ser humano desarrolló el poder de ser consciente de sí mismo, el saber que sabe, en otras palabras, cuando se formó la corteza sobre el cerebro humano, cayó en desgracia. Esa fue la caída del hombre. Cuando tuvo la sensación de estar al mando, de tener el control de sí mismo. Y solo se puede tener esa sensación cuando se es consciente de lo que se hace, se volvió ansioso. ¿Soy suficientemente consciente de mí mismo? ¿He tenido en cuenta suficientes aspectos? ¿He hecho todo lo que debía hacer? Y entonces empezó a temblar. Y este es el gran dilema humano, el desarrollo de la autoconciencia, el desarrollo de la posibilidad de reflexionar sobre el propio conocimiento. Lao Tzu dice, observa el universo. Él dice, las estrellas salen invariablemente cada noche. El sol sale y se pone. Los pájaros vuelan y emigran sin excepción. Todas las flores y los árboles crecen hacia arriba sin excepción. Tú, al hablar de caridad y de deberle al prójimo, solo estás introduciendo confusión en el imperio. Tu intento de eliminar el yo es una manifestación positiva del egoísmo. Eres como una persona que toca un tambor en busca de un fugitivo. En otras palabras, intentas vivir de tal manera que nada sea una ventaja o una desventaja. Nunca se sabe realmente si algo es fortuna o desgracia. Solo conocemos los cambios momentáneos y cómo altera nuestro sentido de esperanza sobre las cosas. Un taoísta es lo suficientemente sabio con el tiempo como para comprender que no hay un bien o un mal definitivos. Por eso, su punto de vista es lo que se llama la no elección. ¿Qué es lo que queremos sentir? ¿Cuál sería nuestra satisfacción por ser el sentido de este mundo? Se suele decir que la causa de gran parte de la infelicidad humana es la sensación de que la vida no tiene sentido. Con frecuencia, no llevamos a cabo nuestras ideas y nuestros deseos. La mayoría de las cosas que deseamos ardientemente son cosas que solo hemos imaginado a medias. Nuestros ideales son a menudo sugerencias, indicios, y no sabemos exactamente lo que queremos decir cuando pensamos en ello. Pero existe ese sentido incierto en el que sentimos que la vida debe tener significado. Un individuo siente que su vida tiene algún valor cuando pertenece y participa en la ejecución de alguna empresa colectiva. Siente que pertenece a un plan. Y esto también parece dar a la gente una sensación de gran satisfacción. ¿Por qué un plan o el compañerismo con otras personas da sentido a la vida? ¿Se reduce quizás a otro significado? Me parece que con frecuencia utilizamos la palabra significado en un sentido en el que la palabra parece elegida de forma natural y sin embargo no es la palabra adecuada.
Por ejemplo, a menudo nos referimos a la música como algo significativo, cuando en realidad no queremos decir que exprese algún tipo de emoción concreta ni que esté imitando los ruidos de la naturaleza. Se siente que es significativo, no porque signifique algo distinto de sí mismo, sino porque es tan satisfactorio como lo que es. Y entonces utilizamos la palabra significado tan a menudo que en esos momentos en los que nuestra impetuosa búsqueda de satisfacción se enfría y nos damos un poco de espacio para observar las cosas como si valiera la pena observarlas. Y en esos momentos, cuando nuestra confusión interior se calma, encontramos significado en cosas que no esperaríamos encontrar en absoluto. Al fin y al cabo, este es el arte de esos fotógrafos que tienen el genio de enfocar con la cámara cosas como la pintura pelada de una puerta vieja o el barro, la arena y las piedras de un camino de tierra, y mostrarnos que si las miramos de cierta manera, esas cosas son significativas. Pero no podemos decir el por qué sean significativas, sino que son significativas por sí mismas. Quizás el significado sea entonces la cualidad de un estado mental en el que nos damos cuenta de que estamos pasando por alto el significado del mundo por nuestra constante búsqueda de él en el futuro. Todo este lenguaje es naturalmente vago e impreciso, porque creo que se utiliza la palabra equivocada. Y sin embargo, no es del todo la palabra equivocada porque, como decía, nos resulta muy natural. Pero ciertamente es un atributo no solo de esos momentos en los que estamos tranquilos por dentro, sino también de los momentos de profunda experiencia espiritual. Que en esos momentos el significado del mundo parece ser el mundo. Parece ser lo que está sucediendo ahora. Y no miramos más allá. El esquema de las cosas parece justificarse a sí mismo en cada momento en que se produce. De nuevo, el carácter de este sentimiento vuelve a ser algo que se cumple en sí mismo. Bailar no es ir a ninguna parte. Cuando bailamos en el salón de baile, no tenemos un destino, solo damos vueltas por el salón. Y es al hacerlo, al seguir el ritmo, al cantar la música con otras personas, que, aunque no apunte a nada fuera de sí mismo, volvemos a tener un sentido. Podríamos decir que el objetivo de un individuo es simplemente contribuir al bienestar de la raza. Y el sentido de la raza es que ésta se reproduzca para multiplicarse y seguir adelante. Ahora, eso no es realmente un objetivo en absoluto, es absurdo. Seguramente la raza sigue existiendo porque es genial, porque es divertido. Y si no lo es y nunca lo será, entonces obviamente no tiene sentido continuar mirándolo desde un punto de vista más hedonista. Es decir, este mundo tan extraño, con sus formas extrañas, y cuando las miras desde cierto punto de vista, las piedras y los árboles y el agua y las nubes y las estrellas, cuando las miras desde cierto punto de vista y no las das por sentadas, son simplemente increíbles. Y es en este sentido en el que creo que son el aleluya, por así decirlo, de la canción del sinsentido. ¿Por qué nos gusta el sinsentido? ¿Por qué cuando nos animamos con el
jazz, simplemente vamos buti, 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 bu, y así disfrutamos moviéndonos. Es esta participación en el glorioso sinsentido esencial que está en el corazón del mundo, que no va a ninguna parte, es un baile. Pero parece que solo en momentos de insólita perspicacia e iluminación captamos el sentido de esto, y descubrimos que así el verdadero sentido de la vida no tiene sentido, que su propósito no es ningún propósito y que su sentido es un sinsentido. Pero aún así, queremos referirnos a ello con la palabra significativo. Significativamente sin sentido. Sí, un sinsentido que no es solo caos, que no es solo una tonta palabrería, sino que tiene ritmo. Una complejidad fascinante. Una especie de arte. Es en este tipo de sinsentido mucha gente no sabe cómo llegó la Biblia a nosotros. Los occidentales obtuvimos la Biblia gracias a la Iglesia Católica. La Iglesia Católica y sus miembros escribieron los libros del Nuevo Testamento. Y se apropiaron de los libros del Antiguo Testamento que ni siquiera en la época de Cristo habían sido aceptados definitivamente por los judíos. Los judíos no cerraron el canon del Antiguo Testamento hasta el año 100 después de Cristo o por ahí en el Concilio de Jamnia. Y entonces decidieron cuáles eran los libros canónicos de las Escrituras hebreas y los plasmaron en el texto masorético, cuya copia más antigua data de principios del siglo X después de Cristo. No se concluyó cuáles libros debían incluirse en el Nuevo Testamento hasta el año 382 después de Cristo, en el Sínodo de Roma bajo el Papa Dámaso. Así pues, fue la Iglesia Católica, la que promulgó la Biblia y dijo: os damos estas escrituras con nuestra autoridad. Y por la autoridad de la tradición informal que ha existido entre nosotros desde el principio, inspirada por el Espíritu Santo. Así pues, históricamente recibes la Biblia en las iglesias. Y la Iglesia Católica insiste, por tanto, en que la Iglesia, hablando colectivamente bajo la presunta guía del Espíritu Santo, tiene autoridad para interpretar la Biblia. Y tú puedes tomarlo, dejarlo. Yo puedo escribir una Biblia y afirmar dentro de ese libro que es realmente la palabra de Dios que he recibido. Y tú eres libre de creerme o no. Los hindúes creen que los Vedas están divinamente revelados e inspirados con tanto más fundamento como cualquier cristiano, cualquier judío. Los musulmanes creen que el Corán es de inspiración divina. Y algunos budistas creen que sus sutras también son de origen divino o más bien búdico. Si vamos a discutir qué versión de la verdad es la correcta, siempre acabaremos en una discusión en la que el juez y el abogado son la misma persona. Y tú no querrías eso si te llevaran ante un tribunal, ¿verdad? Porque si digo eso, bueno, pensándolo bien, me parece que Jesucristo es el ser más grande. Viniera quien viniera a esta tierra, ¿con qué criterios lo juzgo? No hay nadie imparcial que pueda decidir entre todas las religiones, porque más o menos todo el mundo ha sido influido de una forma u otra por alguna de ellas. No voy a negar el derecho de nadie a tener estas opiniones. Puedes creer, de hecho, que la Biblia es literalmente cierta y que realmente fue dictada por Dios a Moisés y a los profetas y a los apóstoles. Y esa puede ser tu opinión y eres libre de sostenerla. Yo no la comparto. Por otra parte, creo que hay un sentido en el que la Biblia está inspirada divinamente. La inspiración divina es sabiduría.
que es muy difícil de expresar con palabras, como la experiencia mística. Eso es inspiración divina. Y una persona que escribe a partir de esa experiencia podría decirse que está divinamente inspirada. Pero, como la inspiración siempre llega a través de un vehículo humano, es susceptible de ser distorsionada por ese vehículo. Así pues, todo el que reciba la inspiración divina la expresará dentro de los límites del lenguaje que conozca. Es decir, el lenguaje en el sentido de qué tipo de términos están a tu disposición. ¿Con qué tipo de religión te educaron? Si has tenido una experiencia mística, del tipo en el que de repente descubres que eres uno con Dios, entonces es probable que te levantes y digas, soy Jesucristo. Y mucha gente lo hace. Pues bien, la cultura en la que vivimos no puede permitirlo. Solo hay un Jesucristo. Y algunos de ustedes no parecen ser Jesucristo que regresa, porque en las Escrituras se dice que cuando vuelva no habrán dudas. Aparecerá en los cielos con legiones de ángeles, y tú no haces eso. Solo eres el viejo Joe Dogs que conocimos hace años y ahora dices que eres Jesucristo. Bueno, él dice que cuando Jesucristo dijo que era Dios, nadie le creyó y tú no vuelves a creer. Ya sabes, no puedes responder a ese argumento. Lo dice así porque está intentando expresar lo que le ocurrió en términos de un lenguaje religioso que está circunscrito por la Santa Biblia. Nunca ha leído los Upanishads, nunca ha leído el Sutra del Diamante, nunca ha leído el libro tibetano de los muertos, ni el del Sendero de Lao Tzu. Pero si hubiera leído los Upanishads, no habría tenido ninguna dificultad, porque en los Upanishads se dice: todos somos encarnaciones de Dios, solo que no lo hacen con la palabra de Dios. De hecho, no utilizan esa palabra, sino Brahman. Brahman no es el creador del mundo, sino el actor del mundo en el que Brahman desempeña un papel. Ahora, mi suposición, en mi opinión, es que Jesús de Nazaret fue un ser humano que en una etapa temprana de su vida tuvo una experiencia colosal de lo que llamamos conciencia cósmica. Puede llegar a cualquiera en cualquier momento, como el enamoramiento. Cuando llega a ti, lo sabes. Que ahí viene esta abrumadora convicción de que has confundido tu identidad. Lo que yo pensaba que era solo el viejo Alan Watts, era solo completamente superficial. Que soy una expresión de algo más bien eterno. Y que de repente comprendo exactamente por qué todo es como es. Está perfectamente claro. Además, ya no siento ningún límite entre lo que hago y lo que me ocurre. Siento que todo lo que ocurre es obra mía. Igual que mi respiración. ¿Tu respiración es voluntaria o involuntaria? ¿La haces tú o te sucede a ti? Puedes sentirlo de ambas formas. Pero lo sientes todo como si respiraras. Ya no hay un tú separado. Solo está sucediendo este gran acontecimiento. Así que puedes entender muy bien cómo las personas a las que les ocurre esto se sienten realmente inspiradas, porque muy a menudo eso va acompañado de una sensación extremadamente cálida. Porque ves lo divino en los ojos de todos los demás desempeñando un papel esencial en este colosal drama cósmico. Los apóstoles no acababan de entenderlo. Estaban asombrados por los milagros de Jesús. Lo adoraban como la gente adora a los gurús. Y entonces los cristianos dijeron, bueno, de acuerdo, Jesús de Nazaret era el Hijo de Dios, pero que pare ahí. Nadie más. Y lo que ocurrió fue que Jesús fue pedestalizado.
Y los que tuvieron esta experiencia y la expresaron en aquellos tiempos en que la iglesia tenía poder político, fueron casi invariablemente perseguidos. Giordano Bruno fue quemado en la hoguera. Juan Scott Eriúgena fue excomulgado. Las tesis de Meister Eckhart fueron condenadas. ¿Pero ves lo que ocurre? Si pedestalizas a Jesús, estrangulas el Evangelio al nacer. Evangelio significa buenas noticias. Y no puedo, por mi vida, entender cuál es la buena noticia sobre el Evangelio que normalmente se transmite. Aquí está la revelación de Dios en Cristo, en Jesús. Y se supone que debemos seguir su vida y su ejemplo, sin tener la ventaja única de ser el hijo del jefe. La tradición, tanto católica como protestante fundamentalista, nos representa a Jesús como un fenómeno, nacido de una virgen, sabiendo que es el Hijo de Dios, teniendo el poder de los milagros, sabiendo que básicamente es imposible matarlo, pero al final resucitará. Y se nos pide que tomemos nuestra cruz y lo sigamos cuando no es así para nosotros en absoluto. Se nos entrega, pues, un evangelio que de hecho es una religión imposible. Porque lo que ocurrió fue que el cristianismo institucionalizó la culpa como virtud. Como ves, nunca podrás estar a su altura y por tanto siempre serás consciente de tus carencias. Y por ello, cuantas más carencias sientas, más consciente serás del vasto abismo que hay entre tú y Cristo. La verdadera buena noticia no es simplemente que Jesús de Nazaret fuera el Hijo de Dios, sino que era un poderoso Hijo de Dios que vino a abrir los ojos de todo el mundo al hecho de que tú también lo eres. Creo entonces que es enormemente importante que las iglesias dejen de ser lugares de charla y se conviertan en centros de contemplación. ¿Qué es la contemplación? Contemplum es lo que haces en el templo. No voy al templo a charlar, sino a estar quieto y saber que yo soy Dios.